Buenas tardes, buen domingo, a pesar del fresquete. Bueno, como siempre ustedes saben, acá estoy muy bien acompañada con Pablo Marmorato. Hola, Pablo. Buenas tardes. Y Claudio Acevedo, que está en la parte técnica. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviar un mail, que es porqueprograma@gmail.com. Y vamos a tomar hoy, como base de una charla e intercambio de opiniones, un artículo que escribió no hace mucho tiempo, que se publicó en un matutino, Jesús Rodríguez, y que él sostiene en ese artículo: el pasado nunca termina de pasar en la Argentina. Obviamente lo convocamos a él y a Hugo Besetti. Jesús es economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical desde el regreso de la democracia, era tan joven, y ministro de Economía de la Nación de Alfonsín, era muy joven en ese momento. Hoy es auditor general de la Nación. Y Hugo Besetti, ustedes ya lo conocen, es psicólogo, egresado también, egresado de la Universidad de El Salvador, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Escribió varios libros, donde en algunos de ellos relaciona psicología, revolución y comunismo, y en prácticamente todos reflexiona sobre los 70 y sobre la violencia en los 70. Y hoy promovió e integra como cabeza, como locomotora de tiro, la mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad, donde él nos va a contar qué intenta hacer. Empiezo. Dale. Bueno, muchas gracias, Graciela, por esta invitación. En principio, no me gusta eso de cabeza, digamos. No, cola de ratón. Porque justamente la idea fue allí incluir en esa mesa una participación pluralista y horizontal. Pero es cierto que seas cabeza no te reconoce una autoridad por encima de otra. No. Aclarado eso, entonces. Sí. Promotor. Bueno, eso surgió, y vos lo sabés, en fin, porque integrás esa mesa, de la insatisfacción que desde hace bastante tiempo, por lo menos un año y medio, un conjunto de personas que hemos tenido algún tipo de actuación pública en relación al tema de los derechos humanos, sea en la investigación académica, en la escritura, en el ensayo, en fin, o en la actuación más directamente política, teníamos respecto del estado actual del discurso público, digamos, de las ideas, en fin, de los debates, o la ausencia de debates, o el nivel de los debates, en fin. Y por lo tanto, con la idea de que debía ser posible introducir otras ideas y revitalizar, renovar, airear un poco ese discurso, sobre todo allí donde ha quedado un poco entrampado en una suerte de trinchera que por momentos pierde la perspectiva de una dimensión más fundamental y constitutiva de una comunidad política y moral, que era un poco, me parece, el sentido que se intentó fuertemente imponer y de alguna manera expandir en el comienzo de la democracia. Por eso es que la mesa pone derechos humanos, democracia y sociedad, justamente para volver a una relación, yo diría, fundamental entre derechos humanos y proyecto democrático, ¿no? Cuando vos haces el artículo, Jesús, lo haces con documentos nuevos, desclasificados, ¿no? Y contanos un poco. Sí, primero buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Yo les agradezco a ustedes. Hubo una información que salió publicada muy chiquita en el diario Clarín, que decía que un tribunal en Chile había finalmente condenado a unos oficiales de las fuerzas de seguridad en Chile por un episodio que había sucedido, por cierto, durante la dictadura, que yo había estudiado
su derivación local de la Argentina, cuando hice un trabajo acerca del impacto de la transición democrática chilena que había tenido el gobierno del presidente Alfonsín. Entonces, cuando vi eso me llamó la atención y busqué la información. Ujú. Y en esos días también había salido publicado en el Boletín Oficial un decreto que había sido firmado por el presidente Perón en el año 74, donde era secreto en aquel momento. Entonces, lo que hice fue tratar de argumentar algo en lo cual creo que coincidimos bastante más gente de la que parece, que es que la represión ilegal comenzó antes que el 24 de marzo del 76. La acción de grupos paramilitares está más que probada en Argentina antes del 24 de marzo del 76. Y que al mismo tiempo el nefasto operativo Cóndor, que era esa internacional del terror, integrada por los servicios de inteligencia y los servicios y las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur, que había actuado en todos los países, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, también había funcionado antes que formalmente tuviera lugar luego del golpe de Estado en la Argentina. Entonces mi intención fue esa, llamar la atención sobre esos temas. En ese operativo que es Colombo, que es el nombre que tiene, que es tremendo, tremendo, porque es el caso de más de un centenar de personas que en Chile son asesinadas, sus cuerpos no aparecen, que aparecen con nombre cambiado en la Argentina, cadáveres argentinos muertos por la violencia en la Argentina, por la represión ilegal, que le imponen las identidades de los chilenos desaparecidos en Chile. Una cosa tremenda. Pero más, hay una revista que sale, que tiene un solo número, que se llamaba Lea. Era una revista que dirigía... ¿Que sale en Chile o acá? Acá en Argentina, acá. Que era de Editorial Codex. Había sido nacionalizada Editorial Codex, entonces desde el Ministerio de Bienestar Social se inventa la revista Lea, que tiene un solo número. En ese número aparece la información con fuentes de México que dicen que adversarios internos de los guerrilleros chilenos tomaron venganza y mataron a sus compañeros en territorio argentino. Y esa justificar esa aparición. Y esa información fue levantada por la prensa chilena. Entonces es una combinación de una atrocidad y de una perversión y de una planificación en los hechos y en la comunicación atroz. Entonces yo hice esa presentación y escribí ese artículo que pretendía eso, saber que hay cosas que no se conocen demasiado y que es bueno, sobre todo los más jóvenes que tienen la ventaja de la edad y al mismo tiempo la desventaja de no haber sido, estando tan cerca en episodios tan tristes y feos, ponerlo sobre la mesa. Sí, lo llamativo es que a veces, y esto a mí me lo contaba, por ejemplo, Sabrina Aymechet, que es profesora en la Universidad de Historia. Hay gente joven, no la mayoría de sus estudiantes, que se niega a querer ver el pasado, puesto hoy en una situación tal y como fue, en el tema de la violencia, puesto en una situación de angelizar lo que fue la violencia, no de la que vos estás hablando, que es la del terrorismo de Estado, que está clarito, que a eso te referís, sino de las organizaciones armadas que sí actuaron en la Argentina y también en Chile, ¿cómo no? Y en otros países. Sabrina me comentaba que dio a leer un libro tuyo, Hugo, y como trabajo, y unas se enojaron con Hugo. Se enojaron con Hugo. No, con ella. Claro. Ya estaban enojados con Hugo. Y unas revistas de montoneros donde reivindican hechos y demás. Y rotundamente un estudiante, no voy a decir todos, le dijeron, no, yo a Besetti no lo leo, y yo ¿por qué nos das este material? Como diciendo, esto no se discute. ¿No?
vos reponés una discusión en el pasado, lo que fue la colusión, la colaboración brutal entre gobiernos que estaban por afuera de lo que le pasaba a cada uno, sino circulaba, y vos hoy planteás, y los tres estuvimos presentes en un encuentro, sobre la pregunta: ¿qué soy los derechos humanos? Sí, más o menos, y me gustaría que fuéramos ahí, ver cuál era el consenso en el 83. ¿Ah? Bueno, justamente aparece en eso que comentaba sobre la relación, yo diría constitutiva, pero además histórica en Argentina, de la relación entre el paradigma de los derechos humanos y una cierta idea exigente de la democracia, que era la realización de la justicia en la sociedad, ¿no? Quiere decir, nadie pensaba que la realización de la justicia y los derechos humanos iba a focalizar en que los criminales y los responsables, digamos, de esos crímenes terminaban en la cárcel, en fin, ese era un aspecto, pero, ¿no? Y el problema que se plantea hoy en relación con eso es, bueno, está bien, están la mayoría, digamos, por lo menos de los grandes responsables, procesados, condenados, muchos muertos, en fin, por razones incluso naturales. Sí. No va a durar mucho más eso. ¿Y después qué? ¿Qué queda para un discurso, un movimiento, una cultura de los derechos humanos en la sociedad? Entonces, este es el punto que nos obliga a volver sobre aquella idea de que el paradigma de los derechos y el paradigma de la realización de la justicia tiene que ver con una cierta, con una cierta concepción de una sociedad que se constituye, que se autoconstituye y de alguna forma construye allí principios de equidad, de igualdad, de ciudadanía. En realidad uno podría poner allí la cuestión de los derechos humanos en relación con la ciudadanía, que es en realidad una de las raíces originarias, ¿no? 1789, los derechos del hombre y del ciudadano, porque en los debates a veces aparece la versión, yo diría, restrictiva, que es la versión del 1948 después de la guerra, o la idea de que los derechos humanos son un modo de prevenir crímenes del orden del holocausto, los genocidios, etcétera, ¿no? Es decir, una visión más restrictiva. Bueno, los derechos humanos, el Estado de Derecho, pero en la primera raíz, había algo más, era la construcción del ciudadano, la construcción positiva de un sujeto que asumía políticamente, digamos, su situación y su destino. Que eso llevó a toda clase de extravíos, no hay ninguna duda. Y eso un poco se discutió los otros días en este encuentro. Pero en todo caso, cuando se piensan los derechos humanos solamente en la raíz liberal, que dice, bueno, la raíz liberal, bueno, los que me protegen frente a un Estado, en fin, que puede vivir. Sí, yo y mis derechos. En realidad se pierde de vista esta otra raíz, una raíz más exigente, más conflictiva, y yo diría que en todo caso hay que jugar un poco con la tensión productiva entre estas dos raíces. Es decir, hay un primer momento que la sola proclamación de los derechos tiene el sentido de una transformación profunda, ¿no? Ahora, de eso quería justamente detenerme un minutito en eso. Una transformación profunda ¿de qué y de parte de qué sector de la sociedad? Porque, y te invoco, Jesús, vos perteneciste al grupo de jóvenes que tenía como consigna Somos la Vida. Y fue una campaña electoral con esa consigna. Entre paréntesis me enteré que fue vos desmentime, un militante de un barrio que estaban diciendo... De Matadero. Exactamente, que peloteaban qué consigna, qué consigna. Extraordinario, después te lo cuento si querés. Y un chico dijo Somos la Vida y terminó opuesto sin quererse, o sí, no lo sé, a Somos la Rabia. Al revés, porque había esa Somos la Rabia, alguien dijo Nosotros somos la vida. Bueno, entonces, ese proceso que se hace post-Malvinas, básicamente, porque yo creo que si no hubiera habido Malvinas, hubiéramos salido con un gobierno cívico-militar. En la multipartidaria el tema de los derechos humanos ni se discutía. Después, bueno, quedó instalado por suerte y por el trabajo de los organismos de derechos humanos y demás, que ustedes de alguna forma toman
por la presencia de Alfonsín y de algunos de ustedes en los organismos de derechos humanos, cómo se genera, pero también hagámonos cargo que hubo 1,5 millones de personas que votó por un partido que quería la amnistía a los militares. Esta es nuestra sociedad. Contanos, Rodrigo. Yo estuve, quiero decir, en la reunión que fue convocada por la mesa esta, donde me gustaría contar que además de Hugo Besetti, de Graciela Fernández Mejide, hablaron Sergio Bufano y Emilio García Méndez. Es una reunión que yo creo que es muy auspiciosa y una iniciativa muy necesaria, oportuna. Discutir esto que estamos discutiendo. Decía algo hace un minuto, ciudadanía, democracia y sociedad. Así es. Me parece que esos son los 3 núcleos sobre los cuales tenemos que pensar. En los días inaugurales de la democracia que vos citás, Graciela, cuando uno decía ciudadanía y decía derechos humanos, lo que decía era derechos políticos, derechos más primarios, elementales, la libertad, el ejercicio de reconocimiento de la soberanía popular, etcétera. Pero llevamos más de 30 años de democracia, entonces hace falta una revisión crítica, un pensamiento actualizado y renovado de esa interacción derechos humanos, ciudadanía y sociedad, democracia. Entonces tal vez después seguramente conversaremos de eso, pero tratando de responder tu pregunta, la energía estaba puesta en eso. Coincido absolutamente con vos, no quiero dejar pasar que la aventura de Malvinas fue el disparador que hizo posible la restauración democrática en Argentina como la vimos, en una transición democrática distinta a la de nuestros vecinos. Así es. Aquí hubo juicio a los responsables del terrorismo de Estado porque hubo una transición por ruptura, diferente de la de Uruguay, la de Chile, la de Paraguay y la de Brasil. Y donde yo me niego a que se compare en calidad porque cada pueblo salió como lo mejor que pudo. Absolutamente. Pero sí hay que saber que ¿por qué hubo estuvo esa particularidad? Porque no hubo ningún tipo de acuerdo, diálogo, con compromiso con la dictadura que se iba, de parte de la democracia que llevaba. Y eso permitió lo que tuvimos. Pero al mismo tiempo, hay que decirlo, virado en perspectiva, que la falta de diálogo entre la democracia que llegaba y la dictadura que se iba también significó la falta de diálogo entre los actores políticos del sistema democrático que llevaba. También. Y entonces no tuvimos esos acuerdos entre los actores políticos como sí los hubo en Chile, en Uruguay y en Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque fue la transición por ruptura. Tuvimos una diferencia positiva, digo yo, en relación a ellos, porque se juzgó a los responsables del terrorismo de Estado, porque no hubo ningún tipo de diálogo con la dictadura que se iba, pero al mismo tiempo esa ausencia de diálogo político impidió que la democracia naciera con una fortaleza de acuerdo, de diálogo, de compromiso entre los actores. ¿Qué te parece, Hugo? Tengo una visión un poco diferente, digamos, ¿no? A ver, es decir, mejor. Mejor. Es evidente que coincido en que el modo de la ruptura contribuyó, pero también contribuyó lo que yo llamaría una verdadera defección de la clase política, que es decir, que algo que no sucedió en Chile, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que finalmente la resistencia a la dictadura estuvo en manos de los sectores que surgieron de la sociedad, y más bien la clase política, y eso incluye el radicalismo y también el peronismo, en fin, como partidos, como tradiciones, yo diría, me parece que seguían con una idea de negociación. Hay que recordar el chocolate en las Malvinas, ¿no? Sí. Es cierto que Alfonsín fue... Bueno, pero ahí en todo caso hay que destacar que Alfonsín es la excepción, digamos. Alfonsín es el que se separa y de hecho construye su política más bien fuera del partido, o por lo menos, en fin, o con los sectores jóvenes que no eran los que de alguna manera pesaban más. Claro, es así, ¿no? No era unánime
las posiciones políticas, claramente. Claro. Pero quiero decir algo más. Pero, perdón, Graciela dijo algo que tiene mucha razón. Las discusiones de la multipartidaria no tenían como tema, como asunto, esta cuestión. Lo rechazaron. Yo estuve ¿Sí? desde la Asamblea Permanente intentando hablar, y no te voy a decir nombre y apellido, pero lo tengo bien en la cabeza. Eran 5 partidos Sí. que habían en la multipartidaria, y fui a hablar en delegación, obviamente, para que tomaran el tema de los derechos humanos, básicamente y sobre todo el de los desaparecidos, que era el gran drama que incluso tapaba a otros, como los presos políticos y demás, por la dimensión de la tragedia que significaba. Y no me quisieron escuchar. Además, había un sector del radicalismo, y me consta que lo despreciaba olímpicamente Alfonsín, y nunca me voy a olvidar uno que con la nariz fruncida, tampoco voy a dar nombre, cuando llevamos la firma de Alfonsín en una demanda pidiendo que agregara la suya, y dijo, sí, ese Raulito siempre está firmando esas cosas. Tal vez vos sepas de quién estoy hablando, pero basta. No, pero yo querría agregar algo para que no quede todo focalizado, digamos, en la tradición del radicalismo. Quiero decir, también es cierto, porque los procesos históricos tienen tiempos y duraciones más prolongadas, ¿no? Que en realidad la cultura política en la Argentina, para decirlo con un término de moda, es la cultura del desencuentro, digo, ¿no? Incluso uno podría decir desde el 55 para acá, lo que ha prevalecido no ha sido justamente la base de acuerdo. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad que también involucra al peronismo, ¿no? Y yo diría, lo más grave, y es que es el modo oportunista de situarse, el modo de cálculo de corto plazo de situarse frente a estos temas. Entonces, efectivamente, el mismo peronismo que estaba dispuesto a suscribir la autoamnistía, unos meses después estaba corriendo por izquierda para que los juicios fueran incluyeran a todos, ¿no? Yo quería evitar que ser entendido como una cuestión de competencia política partidaria. Pero ciertamente, pero yo lo atribuyo, si querés, en un sentido un poco más amplio, esta recurrente y sistemática ausencia de espacios de cooperación entre los actores políticos. La CONADEP, el proyecto del Poder Ejecutivo del presidente Alfonsín, invitaba a las 2 cámaras a designar 3 legisladores, de diputado y 3 del Senado. Y nosotros, yo era diputado, así que lo sé positivamente, se sometió a la consideración de representación proporcional, 2 radicales, 1 peronista, y en el Senado 2 peronistas y 1 radical, y el peronismo decidió no integrarla con ADEP. Por lo tanto, fueron 3 diputados radicales. Y como el peronismo tenía en el Senado mayoría, ningún senador. Gas quería hacerlo y se lo impidió Vicente Leónidas Sali. Hubo incluso un momento en que, yo debo reconocer, yo me ilusioné, en que parecía que ese acuerdo podía ser posible, que es el momento en que, con la asunción de Kirchner, finalmente él consigue, con el apoyo mayoritario de los otros partidos, la renovación de la Corte, el pronunciamiento sobre la reapertura de los juicios, en fin, una serie de cosas que hacía pensar que era posible allí algo así como una política de unidad y de convergencia. Bueno, sabemos que no fue así, ¿no? Incluso el propio Alfonsín, yo recuerdo que cuando se iba a anular los efectos de la ley de obediencia debida, mandó una carta recomendando a sus legisladores que lo hicieran, que era otro momento político. Otro momento histórico, otra realidad, otra circunstancia. Ahora seguimos enseguida.